he invitado hoy al radar en nuestros canales de audio, en nuestra aplicación para todo el mundo y en nuestro canal de video a Lasse Rouhianen. Él es un reconocido autor, conferencista internacional, especializado en inteligencia artificial generativa, que es de lo que estamos hablando, y en ChatGPT. Ha estado compartiendo su experiencia en más de 18 países del mundo para hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en tecnología, en educación, en turismo, en la banca, en la enseñanza, en muchísimos otros aspectos. Tiene libros que son bestseller en Amazon para tratar de entender lo que significa la inteligencia artificial. Muchos títulos y un hombre que es realmente una autoridad en el mundo para hablar de inteligencia artificial generativa, y por eso hemos querido invitarlo hoy al radar. Lasse, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí en Blue Radio para Colombia. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí. ¿Qué significan estas novedades que hemos visto a través de redes sociales, de la forma en la que ChatGPT 4 o el GPT-4 de OpenAI abre unas fronteras que hasta ahora parecían cerradas? ¿Cuáles son las novedades? Exacto. Entonces, yo creo que este update es muy grande. Hasta ahora, la gente como yo que estamos en sector, estuvimos utilizando la versión de pago de ChatGPT, que tenía varias prestaciones, pero gran mayoría de hispanos o colombianos usaron la versión gratuita. Ahora, con esta nueva actualización, todas las prestaciones están disponibles para todos los usuarios, que es algo increíble. ¿Qué prestaciones son? Pues puedes hacer análisis de cualquier cosa, subiendo Excel, PDFs o documentos Word y pedir que, hey, analízame esto, resumen esto. Puedes crear imágenes increíbles de IA y también puedes crear tu mini asistente personal de algo. Puedes personalizar la experiencia de ChatGPT. Bien, todo esto era antes solo para usuarios de pago, ahora cualquier persona lo puede hacer y esto va a ayudar un montón de empresas y empresarios y estudiantes y profesores en Colombia. Pero quizás la actualización... Bueno, adelante, sí. No, te quería preguntar, Lasse, sobre qué diferencia hay entonces, ahora volvemos a ese punto porque creo que viene lo más importante, pero sobre esta primera parte de la respuesta, Lasse, ¿qué diferencia a partir de ahora entonces el servicio pago de ChatGPT al gratuito? Bien, pues esa es muy buena pregunta. Y ChatGPT y OpenAI han dicho que pronto anunciarán nuevas cosas para nosotros que pagamos. Pero en general, eso está en el aire y lo van a anunciar en breve. Lo que te comentaba o iba a comentar es la gran anuncio de todo esto es que ahora podemos conversar con ChatGPT. Si conoces, Ricardo, Siri o cualquier otro asistente, la experiencia es muy robótica. Puedes preguntar qué día es hoy o cómo está a tiempo, pero si preguntas algo más complicado, no sabe responderte bien. Con esta nueva actualización, ChatGPT puede conversarte o conversar contigo de una manera muy cercana como un humano conversa. Y eso es un gran ayuda. Esta mañana yo estoy ahora aquí en Europa, en un país que se llama Macedonia Norte, dando una conferencia a 400 personas. Antes de mi conferencia, yo pregunté a ChatGPT, hey, ayúdame y dame consejos de cómo hacer esta conferencia con éxito. Y me daba consejos. Y esto es algo que a veces no tengo tiempo de escribir, por lo tanto, conviene empezar a hablar con ChatGPT. No, pues es una completa revolución. Esto tiene muchos dilemas, unas grandes oportunidades. Yo quiero preguntarle justamente por eso, porque al final hay quien considera que esto va a terminar favoreciendo a quienes actúan de manera mediocre o de manera no muy profesional. Por supuesto no lo digo por usted, que es un muy importante experto internacional, pero no termina esto haciéndole el trabajo a quien no lo quiere hacer, a quien simplemente o por pereza o por falta de tiempo llega a última hora y le dice a ChatGPT que le ayude a diseñar una presentación o una conferencia. Bueno, es muy bueno y es importante punto de vista crítica. Siempre cuando introducimos tecnología, tenemos que ver que tecnología nos da cosas, pero nos quita otras cosas. Entonces, esto, lo que has comentado, me parece muy relevante,
quizás uno de los miedos es que ahora que IA puede hablar, habrá mucha gente joven que dejan de hablar con seres humanos y empiezan solo a hablar con IA, porque IA nunca empieza a pelear contigo, o nunca tienes que negociar, o nunca tienes que hacer conflictos, etcétera. Entonces, eso para mí es un peligro mayor. Me parece bien que con ayuda de esto podemos hacer el trabajo repetitivo de forma más rápido, y también me parece que mucha gente que ahora quizás no tendrían trabajo o quizás tienen problemas con su negocio, si son empresarios, de repente esto les va a ayudar un montón. Entonces, eso me parece muy bien. Lace, ¿qué parte del conocimiento o del proceso de elaboración de conocimiento todavía está bajo el monopolio, si me permite la palabra, de los humanos? Ya le voy a preguntar sobre las prestaciones y las aplicaciones, que son muchas, pero obviamente hay que hablar de los desafíos. En este punto, en el que estamos viendo la velocidad tan dramáticamente alta que alcanzan los desarrollos de la inteligencia artificial generativa, todavía hay alguna parte del conocimiento o del proceso de elaborar conocimiento que tengamos como exclusivo los humanos sobre lo que significa la inteligencia artificial? Sí, esta es otra reflexión muy interesante. Entonces, hacia futuro, donde vamos, tenemos que nosotros decidir cómo queremos vivir. Y la idea es que siempre humano está encima de IA, ¿vale? Que no sean los asistentes que manejan a nosotros. Eso sería muy triste. Y, por ejemplo, Ricardo, tú casi seguro que en futuro vas a hablar con un asistente de IA. De hecho, dentro de unos meses quizás vas a hablar con varias asistentes IA. Pero lo interesante es que siempre nosotros ponemos como las líneas rojas que no habría que hacer. Por ejemplo, siempre la última decisión tenemos que tomarlo nosotros, ¿vale? No tenemos que dar demasiado poder a estas asistentes. La idea es que nos ayudan con ciertas cosas, pero que nosotros sepamos poner límites. Y hay varios límites muy, muy importantes. Y yo digo que uno de los peligros es eso, que si empezamos a pasar más tiempo con asistentes IA que con otros seres humanos, y sobre todo esto lo hemos visto ya con gente que utiliza móviles, sobre todo gente joven aquí en Europa. Muchos colegios han prohibido el uso de móvil, me parece excelente idea, porque sobre todo los jóvenes tienen que desarrollar a ellos mismos antes de empezar a usar tanto el IA. Aquí en Colombia recientemente un grupo de 28 colegios prohibieron el uso del teléfono móvil para los jóvenes en las aulas. Están en plena etapa de formación de su personalidad y de las habilidades sociales. Vuelvo al ChatGPT 4, a estas novedades. Hay algo que es característico a los seres humanos. Me devuelvo incluso a un libro maravilloso de Humberto Eco que es El nombre de la rosa, en donde se castigaba el humor, el sentido de la capacidad de entender un doble sentido o de hacer reír. La risa, en el nombre de la rosa, en el medioevo era visto por algunos de los frailes como pecaminoso y como pagano. Pero esa era solamente una referencia. Lace, ChatGPT 4 comprende el humor humano, que a veces es tan enredado y es una elaboración, no sé si superior, pero sí es característica de los humanos. Bueno, ahora mismo, cuando han lanzado esto, llevamos como solo 2 días desde que lo lanzaron esta semana. Y en el demostración que la empresa OpenAI hicieron varias pruebas donde ellos hicieron esto, hicieron como algo humor, triste, y pidieron a ChatGPT que, oye, puedes hablar de forma más rápida, de forma más triste, de forma como que puedes expresar emociones. Y lo hizo perfectamente. Entonces, esta es la primera vez que una máquina, digamos, puede llegar a tener esa parte más humana y esa parte más emocional. Pero, como he dicho antes, tenemos que no olvidar humanos, ¿no? Y valorar más estas capacidades humanas. Pero en cuanto a aplicaciones, esto tiene excelentes aplicaciones en muchísimos campos. Y hemos hablado aquí de algunas cosas como éticas,
pero al mismo tiempo quiero animar a todas las empresas y empresarios de Colombia que empiezan a utilizar esto porque es realmente una revolución y sobre todo porque va a ser gratuito para todos, es increíble, y en español. Mm. A eso quiero ir, porque he sido crítico, he sido ácido, he llegado a tocar puntos que pueden ser sensibles o difíciles, pero es cierto, la inteligencia artificial generativa abre unas posibilidades gigantes para la posibilidad de desarrollar conocimiento para los empresarios, para todos. En este caso, ¿cuáles podrían ser las principales ventajas de utilizar el chat GPT-4 que está lanzando OpenAI esta semana? Vale, pues por ejemplo en la nueva libro que estoy ahora escribiendo menciono como beneficios genéricos, como puede ser deducción o el caída de los costes de la empresa, porque podemos hacer las cosas más rápido y eficaz. Puede ser mejor toma de decisiones empresariales. También otro es podemos escalar las operaciones de forma más rápida y sobre todo podemos aumentar la innovación de la empresa. Todos estos son increíbles beneficios y hablamos de inversión casi nula, ¿no? En el sentido del dinero, solamente hay que poner tiempo. Yo recomiendo que cada empresario y persona de empresa coge 7 horas para aprender a usarlo. Simplemente hay que empezar a comunicar. Pero para dar un ejemplo más concreto, si yo tengo empresa en Colombia y quiero exportar mis productos a Perú, yo puedo empezar a tomar ChatGPT como si fuera mi consultor o coach, porque ha leído todos los cursos, libros, sabe todo. Y yo le digo mi gran desafío. Yo digo, hey, ahora tengo este producto, quiero exportarlo a este nuevo país y quiero que tú seas mi coach en este proyecto y me das ideas todo el rato y interactuamos, etcétera. Y esto es algo muy, muy potente. Adicionalmente, OpenAI ha añadido algo que se llama memoria. Entonces, ChatGPT ahora tiene memoria y no tengo que repetir esto todo el rato que, hey, ahora voy a exportar a Perú y tal, sino que recuerda, pero yo animo a todo el mundo que lo toman, no solamente una cosa que te da uno o dos tips o consejos, sino que un consultor que está acompañándote en los grandes desafíos. Sí, un consultor personalizado y esto es realmente impresionante. Sé que el proceso no es tan sencillo de explicar. Yo he leído algunos libros y artículos sobre el asunto y trato de entenderlo, pero no es tan claro. Pero sí quisiera que usted les explicara a los oyentes y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y en YouTube, aquí en el radar, cómo se nutre y cómo se logran los desarrollos en la inteligencia artificial generativa. Al final, lo que estamos viendo es, si yo tuviera la posibilidad de graficarlo, un contenedor infinito de información, pero además con la capacidad reflexiva para dar la respuesta adecuada. Eso, ¿cómo se nutre la inteligencia artificial? ¿Qué es? Si hay algo físico que pudiéramos decir, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? En este caso, hablando en particular de ChatGPT 4. Bien, la palabra ChatGPT, la letra T viene de Transformers, que es una tecnología dentro de inteligencia artificial que Google y científicos de Google descubrieron, creo que el 2017. Y realmente la idea es que yo digo palabras y la máquina sabe cómo adivinar cuál es siguiente palabra o siguiente párrafo, ¿vale? Y esto lo puedo usar hasta escribir libros o lo que quiero, ¿no? Y así yo puedo darle frases y párrafos y me genera cosas. Me puede generar textos, vídeos, audios, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente hay como, es muy, muy alta tecnología sofisticada, pero para entenderse necesita como dos cosas. Número uno, superordenadores que procesan este conocimiento o este procesamiento. Y número dos, como preentrenamiento donde han cogido toda la información y lo han nutrido con toda la información que hay en Internet. Todos los cursos, todos los libros y todo el código que hay en el mundo, esta máquina los ha leído. Y luego, cuando tú le hagas, Ricardo, preguntas, va a empezar a compaginar sus conocimientos. Y quiero hacer hincapié que no es un base de datos donde hay como 5 consejos y te da uno, sino que realmente la inteligencia es eso que, según tu pregunta, sepa compaginar sus puentes y utilizar inteligencia y razonamiento para responder.
Sí, pues es realmente impresionante todo lo que se puede lograr. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? Usted nos dice, claro, hoy pareciera que no hay diferencia entre el contenido entre la aplicación gratuita, que es esta que estamos viendo, y la de pago. Yo también le confieso que hago el pago mensual de algunos dólares. ¿Qué viene para OpenAI? ¿Hacia dónde? Hagamos un poco de futurología. ¿Hacia dónde pueden apuntar, por ejemplo, las prestaciones que tendrían los usuarios pagos de ChatGPT? ¿Qué podrían traer de nuevo? Obviamente todo esto es impresionante, pero dicen, tranquilos, dice OpenAI que ya vienen cosas nuevas. ¿Hacia dónde podrían apuntar esas novedades? Sí, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que hay muchos rumores diciendo que algún momento hacia final del año van a lanzar la versión 5. ¿Qué va a tener la versión 5? No lo sabemos exactamente. Todo eso es rumores. Pero va a ser mejor inteligencia. Eso es lo que sabemos. Va a saber hacer más cosas y tal. Entonces, no sabemos exactamente. Y ya esta versión, esta mañana lo he probado, por ejemplo, subiendo un Excel y preguntando, hazme un análisis profundo y dame gráficos. Y Excel era muy, muy grande y lo ha hecho en cuestión de segundos y es una maravilla ya esta versión. Pero todas las prestaciones van a ser mejores y si me preguntas a mí, no pasaría nada si esperaríamos esa versión 5 podría para mí venir en un año o 2 años y no tenemos tanta prisa, digamos, porque esta versión ya es increíble. No, por supuesto. Quiero hacerle un par de preguntas finales. Esto es realmente impresionante y vamos a probarlo y vamos a aprender a utilizarlo. Usted nos dice que en cerca de 7 horas una persona puede adquirir los conocimientos incluso para convertir a ChatGPT 4 en su asistente. Eh, Preguntas, por ejemplo, y vuelvo un poquito pesimista, pero quisiera plantear esta pregunta en términos propositivos. ¿Qué carreras o qué destrezas, cómo se deben preparar las profesiones y oficios del futuro teniendo en cuenta que la inteligencia artificial generativa, en este caso en particular ChatGPT 4, está avanzando a unas velocidades enormes que seguramente van a hacer que muchos de los oficios o profesiones que conocemos en la actualidad prácticamente pues sean innecesarios? ¿Hacia dónde va esa fase del conocimiento humano hacia algo que es fundamental, que es el trabajo? El trabajo es una parte crucial de los humanos. Puede que incluso algunos piensen, bueno, ChatGPT hace todo el trabajo y yo me dedicaré a descansar. Pero el trabajo es parte fundamental de la estructura de la sociedad de los humanos. Eh, ¿Hacia dónde va el conocimiento? ¿En qué deben prepararse los humanos a partir del surgimiento de una revolución como estas? Bueno, excelente pregunta. Es muy probable que en futuro vamos a trabajar 4 horas a la semana, quizás 3 horas, porque IA puede hacer varias cosas rutinarias de forma más rápida. Y por cierto, estas cosas cada vez son mayor cantidad de cosas que puede hacer en ordenador. Y esto lo vemos sobre todo las personas como nosotros que usamos ordenador o portátil. Si eres fontanero o electricista, tu trabajo va a ser más o menos igual, porque eso vamos a necesitar ese tipo de profesiones. Luego, tu pregunta es, ¿qué tendríamos que estudiar y tal? Bueno, yo digo siempre que tenemos que tener mayor resiliencia, ¿vale? Entonces hay que enseñar a los niños a tener resiliencia y que el mundo del futuro no es que estudio una carrera y ya está, sino que yo tengo que tener resiliencia, yo tengo que conocerme a mí mismo mejor, ¿vale? Y sobre todo, yo tengo que tener una actitud que todo el resto de mi vida voy aprendiendo nuevas cosas. Entonces, en Finlandia, en mi país natal, decimos eso, que hoy en día es como eh, estudios que continúan todo el resto de mi vida. Lo bueno es que muchas veces no hay que hacer una carrera de 4 años. Tenemos mini cursos. Ahora el gobierno finlandés está poniendo mucho dinero para dar cursos de 2 semanas, una semana, para aprender una nueva cosa. Esto es fundamental y quizás todos tenemos que hacer esa reflexión, que hey, tenemos que todos pensar cómo puedo reciclarme y aprender algunas nuevas capacidades. Y quizás algunos campos donde hay mucho trabajo es campo de salud, obviamente, campo de energías renovables,
hay mucho futuro, y en campo de educación, por ejemplo, hay mucho futuro. Entonces, siempre habrá, por ejemplo, colombianos que quieren comprar servicios de otros colombianos, ¿vale? Y solamente necesitamos innovación y esa resiliencia para ver cuáles son. Es fundamental, la innovación y la resiliencia. La época en la que estudiábamos una carrera y nos quedábamos allí para toda la vida pasó. Por supuesto que estamos en la época, en la sociedad, realmente ahora más que nunca en la sociedad del conocimiento. Esta pregunta pareciera un poco de una película de ficción, pero leía un libro de colegas suyos hablando sobre cuál podría ser el futuro en el mediano plazo de las relaciones entre los humanos y la inteligencia artificial generativa. Yo quiero saber si usted ve en el panorama esto, no inmediato, pero sí a futuro. Lo que planteaban sus colegas, ya le doy los nombres porque no los recuerdo, era que en algún momento es probable que incluso no podamos distinguir entre un humano y un humanoide que se comporte bajo una estructura de inteligencia artificial generativa y que incluso, digo, esto puede pasar y puede pasar en el largo plazo, quiero preguntarle si usted lo ve en el panorama, puedan existir relaciones sentimentales que hoy existen solamente entre humanos, entre un humano y un humanoide con inteligencia artificial generativa desarrollada. Eso se ve en el panorama, pareciera una locura de ciencia ficción, pero quiero preguntarle si eso puede estar tal vez a futuro en medio de esto que significa cada vez una frontera más difuminada. Pues lo vemos, podemos hablar ya hoy con nuestro asistente. Sí, no soy experto y no tengo tanto tiempo de analizar qué sucede en unos 10 o 15 años, porque intento centrar mi trabajo ayudando a empresas en día de hoy. Pero es un hecho de que ya que los asistentes IA son tan buenos y parecen cada vez más a seres humanos, es un hecho que no es futuro. En Estados Unidos ya hay hombres que tienen novias IA y hay mujeres que tienen novios IA, ¿vale? Y hay muchas páginas que venden estas prestaciones, donde tú puedes pagar $300 y comprar una acompañante con quien puedes hablar y quien nunca está peleando, etc. Um, esto, ¿Cuál es la parte buena? Si tú tienes depresión, hay muchos estudios que dicen que gente que tiene depresión pueden encontrar ayuda de este tipo de IA que está entrenado para ayudar a gente con depresión o con varias cosas. Eso es bueno. Lo malo es cuando tenemos muchas personas que tienen novias IA y novios IA y no desarrollan sus capacidades humanas y nunca salen de su casa. Y esto hemos empezado a ver en Estados Unidos. Y por cierto, está por llegar a Colombia, no en 10 años, sino que en unos meses. ¿Vale? Entonces, preparar en eso, sobre todo a la gente joven, habría que prepararles para eso y decir que es bueno tener novios humanos, ¿vale? Y tal. Pero sin duda, eso es uno de los grandes desafíos que humanos tienen que pasar más tiempo con humanos, ¿vale? Y esa línea va a ir muy, muy rápido porque la tecnología es tan avanzada que hay mucha gente que se quedan en casa, no van a ningún sitio e interactúan con novias o novios IA. Imagínese usted en lo que estamos. Esta es una verdadera revolución, tal vez de las más profundas que ha tenido que vivir la humanidad. Y por eso tenemos que hablar de ella, tenemos que comprender de qué se trata, tenemos que aprovechar sus beneficios, que son muchos, pero también entender cuáles son los riesgos y cuáles son las precauciones que debemos tener. Por eso siempre será un gusto contar con expertos como Lasse Rouhiainen, que ha estado con nosotros desde Macedonia, pero él de Finlandia, de un país al que admiramos profundamente aquí en Colombia. Lasse, gracias por estos minutos. Es muy importante tener charlas con expertos como usted para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología de punta. Muchas gracias, Ricardo. Usted está en el radar en Blue Radio.